Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Licenciado. Compañeros, buenas noches. Vamos a tener hoy nuestra primera sesión de clase. Quiero pedir disculpas, pero desgraciadamente no me encontraba muy bien de salud el 26 que iniciaron las clases. Luego teníamos el asueto por el aniversario de nuestra casa de estudios. Entonces hasta hoy estamos pudiendo iniciar nuestro curso de Derecho Penal 3. Mi nombre es Hugo Roberto Jauregui y yo voy a estar trabajando con ustedes lo que es este curso. Quiero decirles que este curso va dirigido y tiene como objetivo que ustedes puedan aplicar las leyes penales especiales a los casos concretos. Es decir, este es un curso de aplicación donde ustedes van a poder ya tipificar, ese es el objetivo, que al salir ustedes puedan tipificar delitos aplicados a casos concretos. Aquí no van a haber exámenes de memoria, no van a haber exámenes de diga si es falso o verdadero, porque esos niveles ya están comprendidos en la escala de Bloom al momento de aplicar. O sea, como les decía en la clase pasada, cuando llegan a su oficina, generalmente llegan a contarles un problema. Y entonces la gente dice, mire, licenciado, fíjese que ¿qué puedo hacer? Realmente me robaron un terreno que tenía yo ahí en Palencia. Entonces ustedes de entrada dicen, bueno, no puede ser robo. Los bienes inmuebles no son objeto de robo, solo los bienes muebles. Entonces le preguntan, bueno señora, pero cuénteme cómo pasó. Es que fíjese, le van a decir que estuvieron llegando unos jóvenes de la Mara 18 y me estuvieron dando un teléfono donde me estaban amenazando, me llamaban al mío de la casa para amenazarme y me decían que no firmarles unos documentos que ellos me iban a traer, le iban a hacer daño a mis
hijas que las iban a violar y las iban a matar. Y bueno, llegaron un sábado en la noche con unos documentos y me dijeron que si no firmaba esos documentos, el lunes iba a estar yo velando a gente. Entonces los firmé. Y después me enteré que lo que había firmado era una compraventa y que el terreno ya estaba a nombre de ellos. Entonces, usted, como buen médico, abogado, busca la información y ya con la información dice, eso que ella dice que es robo o no es robo. ¿Qué delito es? ¿Sería una extorsión? Muy bien. Esto es un delito de extorsión. Y entonces usted ya aplica la ley con la agravante del delito de extorsión. Pues bien, ahora vamos a ver todos los delitos que se han denominado delitos en leyes especiales y que generalmente no están, salvo algunos, en el Código Penal, porque se reformaron, no se independizaron, pero generalmente, si ustedes se acuerdan de Penal 1, las leyes penales especiales se encuentran en leyes independientes fuera del código, ya sea por la materia tan especializada que maneja o por las personas a las que va dirigida. Por ejemplo, hay delitos que no se les aplica a todas las personas. Por ejemplo, los delitos del Código Militar, los delitos militares. Esos solo los pueden cometer las personas que están de alta militarmente, porque son abandono de cargo o descuido en el arma o en fin, una serie de supuestos que un civil no los puede cometer. Pero también hay leyes tan especializadas que requieren de una parte administrativa, que requieren de una parte procesal, tal el caso de la ley contra la narcoactividad, que es una ley especial, la ley de lavado y de dinero u otros activos, la ley de contrabando y defraudación aduanera, la ley de armas y municiones, que son leyes que están fuera del Código Penal y que regulan delitos especiales por la complejidad de la materia. Eso es lo que vamos a estar viendo en este curso. Lógicamente hay que aprovecharlo al máximo, porque después de esto ya nada más miran los procesales. Pero para aplicar el derecho procesal, ustedes tienen que aplicar los delitos, ¿verdad? El femicidio lo vamos a ver, pero realmente el femicidio debió de haberse visto cuando se vio el homicidio. Es una ley especial, pero por la, digamos, por la relevancia que tiene con el derecho penal 2, debió de haberse visto ahí, pero sí vamos a estar aclarando algunas cosas para que no queden dudas. Todo lo que ustedes ya vieron en Penal 1 y en Penal 2 es materia obligatoria
en penal 3. O sea, no podemos estar hablando de delitos especiales si tenemos dudas de autoría, de participación, de concursos, de intercrimen, porque eso se supone que ya se viene a aplicar y que ustedes lo aprendieron en penal 1. Entonces, si están débiles en penal 1 y penal 2, por favor pónganse a estudiar, porque eso se va a estar usando aquí todos los días, porque es el machete de trabajo. Igualmente, si ustedes han visto, yo les he subido documentos que les van a estar sirviendo para el curso. Primero les subí el programa, porque el programa es nuestra guía de trabajo. Obviamente no vamos a poder ver todos los delitos, porque en Guatemala tenemos como 800 delitos y es materialmente imposible ver. Solo de derecho penal especial tenemos casi que 300, 400, y entonces vamos a ir seleccionando a ver los que más se cometen, de las leyes que más se da. Porque realmente no nos serviría intentar ver todos y dejar fuera leyes de mucha importancia. Por eso también les subí un cuadro típico. Ustedes saben que los delitos dolosos, los delitos en Guatemala se dividen en dos: dolosos y culposos. Y cada uno se divide en dolosos de comisión, cuando se hace algo que está prohibido, o dolosos de omisión, que tiene dos clasificaciones: la omisión propia, cuando se deja hacer algo que la ley manda, y la omisión impropia, cuando se deja hacer algo, pero es intencional para que se ocurra un resultado prohibido. Es decir, cuando uno está en deber de garante. Y eso se llama en Guatemala delitos de omisión impropia o delitos de comisión por omisión, que se vio en Derecho Penal 1. Entonces yo le subí el cuadro típico de los delitos dolosos de comisión, que son casi que el 90%, 95% de los delitos vigentes en Guatemala. Vamos a trabajar de la siguiente forma. Vamos a tener un primer parcial de 30 puntos, un segundo parcial de 40 y un examen final de 30. En el segundo parcial, como el reglamento lo permite, vamos a tener la posibilidad de hacer un examen de 30 y un trabajo de 10, o dependiendo como vayan saliendo, un parcial de 20 y unos trabajos de 20. Eso lo vamos a platicar, porque las decisiones las tomamos así, democráticamente. Hay dos formas de trabajo. La forma sincrónica, que es la clase que tenemos aquí y que va a ser el mismo link para todos los cursos, y a través de Classroom en sesiones no presenciales, donde vamos a estar subiendo material para que ustedes lean, y luego al tiempo vamos a dejar una comprobación de lectura. Vamos a estar haciendo laboratorios
para que ustedes resuelvan. Todas esas tareas van a ser formativas. O sea que esas tareas es para que ustedes aprendan los que quieran aprender. Vamos a tener videos también para que ustedes puedan ver por especialistas los delitos que nos tocan ver en leyes especiales. Y en ese sentido, estas tareas que son formativas sirven a la cátedra para darles una valoración extra, pero como es extra, no son obligatorios. El que quiera los hace, el que quiera no los hace. Pero obviamente el que no los haga no tiene derecho a esos puntos extras que yo asigno por trabajo en clase. O sea, yo entiendo que hay gente que tiene muchas ocupaciones y que no puede materialmente trabajar, pero obviamente el que sí trabaja y sí está pendiente de su clase, máxime que es virtual, se le puede, digamos, ofrecer ese incentivo para garantizarme yo que la gente que sí está trabajando pueda tener algún tipo de apreciación objetiva. Pero eso no significa afectar a cualquier compañero, porque los puntos de clase, los oficiales, se respetan. Yo no tengo problemas con revisiones. Yo doy la clase, examino de lo que di en la clase, yo califico trabajos y califico exámenes. Entonces, mi interés es que aprendan. Entiendo que el de ustedes es aprender y aprobar, pero entonces vamos a tener que trabajar para que ambos intereses estén fijos. Vamos a ver hoy, que ya empezamos la clase, para ponerlos al día con la otra sección, y vamos a hablar de los delitos contra la fe pública. ¿Qué se entiende por fe? Una certificación verbal pública. Confianza. Confianza. Es la creencia en algo que aparentemente no es demostrable. Es una convicción de creer en algo, en este caso porque lo dicta la ley. En la religión, bueno, porque usted cree en su religión, tiene dogmas de fe. Pero en una comunidad organizada, solo el hecho de una moneda, si usted saca un billetito, un billete, y ese billete es verde y tiene un quetzal, ¿cuánto vale ese billete? Un quetzal. Si es de color morado y tiene al general José Rufino Barrios, 5. Si tiene a Miguel García Granados, es de 10. Ya tenemos los de 100 y hasta los de 200, ¿no? Entonces, ese billete que tiene el mismo tamaño, tenemos también las palomas, ¿verdad? Que también valen un quetzal. Entonces, si tiene usted esos billetes, el Estado, lógicamente, dota de fe pública a esos billetes. No sé si ya están viendo
la presentación? Sí, licenciado. Sí, se ve. Gracias, licenciado. Entonces, vemos pues que la fe pública es la presunción de veracidad de que el Estado reviste a ciertas personas, a ciertos valores, a ciertas cosas, a ciertas instituciones, para que todo lo que ellas hagan constar se tenga como cierto. O sea, esa es la fe pública, que podamos decir que es cierto. Entonces, ustedes, por ejemplo, están estudiando la carrera de notarios. El notario, que es diferente del abogado, porque el abogado litiga y el notario crea documentos que gozan de la presunción de veracidad, salvo que sean objetados de nulidad o de falsedad. Y esos documentos del notario, los documentos de las instituciones públicas, los registros públicos, tienen la particularidad, por el sistema de prueba tasada que tienen nuestros sistemas civiles, laborales y administrativos, de que hacen plena prueba en juicio, salvo que el documento sea redarguido de nulidad. Un documento público hace plena prueba. Y eso, lógicamente, nos sirve para litigar. Si usted quiere demostrar que usted compró una casa, lo puede hacer con el testimonio de la compraventa o con la certificación del registro de la propiedad de la zona donde corresponda, y ya está usted con un documento público demostrando o afirmación de que ese bien le pertenece. Entonces, vamos a ver que para evitar la falsedad o para evitar la falsificación, el derecho penal, como última ratio, creó el bien jurídico fe pública y en eso agrupó varias cuestiones que son valiosas para la vida en comunidad. Entre estas tenemos la falsificación de moneda. Vemos la importancia que la moneda tiene, inclusive sabemos que existe una regulación de carácter especial que tiene el Banco de Guatemala y la Banca Central, de quién puede fabricar la moneda, quién la distribuye, cada cuánto se cambia porque se va deteriorando, cuáles son las características y medidas de seguridad de la moneda. Pero aún con toda esa regulación, hay gente que se dedica a querer fabricar o alterar la moneda en beneficio propio. Entonces, don Augusto René, por favor, leamos el artículo 313. Ok, con gusto, licenciado. Fabricación de moneda falsa. Quien fabricare moneda falsa imitando moneda legítima nacional o extranjera de curso legal en la República o fuera de ella será sancionado con prisión de 2 a 10 años. Ok. Si ustedes observan, el sujeto activo de este delito es cualquier persona. No requiere un sujeto activo especial, más que sea mayor de edad. Entonces,
El núcleo del tipo objetivo, que es un verbo, es fabricar la moneda imitando la que esté en Guatemala o en el extranjero, pero requiere que esa moneda sea de curso legal en la República o fuera de ella. Es decir, tiene que estar vigente esa moneda en la República. Si, por ejemplo, nosotros viniéramos y empezáramos a fabricar pesos que estuvieron vigentes en Guatemala hace 100 años, o las monedas de 2 centavos, o los cuartillos reales, esa moneda, como ya no es de un curso legal, evitaría que nosotros cometiéramos el delito de fabricación de moneda. Solo comete el delito de fabricación de moneda quien fabrica imitando moneda que esté en curso legal en el país del cual estamos hablando. O sea, la moneda tiene que ser, digamos, si fuera El Salvador, nosotros, digamos, si estamos fabricando bitcoins, ahí porque la moneda de curso legal en El Salvador son los bitcoins. Entonces, estaríamos cometiendo el delito porque es una moneda de curso legal. Monedas que ya no son de curso legal pueden constituir otro delito, pero no el de falsificación, fabricación de moneda falsa. ¿Ya? Eso es fabricar, hacer enteramente. En cambio, en el siguiente artículo 314, por favor, leámoslo, don Augusto. Muy bien. Quien alterare de cualquier manera moneda legítima nacional o extranjera de curso legal en la República o fuera de ella será sancionado con prisión de 2 a 10 años. Como ustedes miren esto que es un delito, el delito se caracteriza por ser una norma que tiene supuesto y consecuencia, que es una característica de toda norma jurídica, tener un supuesto y una consecuencia. En penal, al supuesto se le llama tipo penal, y es el tipo penal objetivo, que tiene la acción, el resultado típico y el nexo de causalidad. En este delito, al igual que en el anterior, el sujeto activo puede ser cualquiera, porque nos dice quién, y quién es un sujeto activo común. Alterar, ya que ya nos cambia, por eso es que miren ustedes lo importante de ir sacando los elementos típicos. En el otro era fabricar, y de fabricar a alterar hay una gran diferencia. El alterar es cambiar la moneda de curso legal. Por ejemplo, de alguna forma, los billetes de 20, que se parecen mucho a los de 200, agregarles el 0. Entonces meterlos como billetes de 200, pero no son de 200, sino que son de 20 quetzales. Ahí estaríamos cometiendo el delito de alteración de moneda, pero siempre que sea moneda de curso legal en el país. Estos delitos son muy importantes, porque ustedes se acordarán que la regla es que Guatemala tiene la obligación de perseguir
la comisión de los delitos de acción pública que se cometen dentro del territorio de Guatemala. ¿Cómo se llama ese principio? Principio de territorialidad. A tanto a nacionales como a extranjeros, Guatemala les va a aplicar las leyes vigentes en el país, o sea, los delitos o tipos penales. Pero, como todo principio tiene su excepción, la falsificación de moneda y la alteración de moneda y todos los delitos vinculados con la moneda son perseguibles aunque se cometan fuera del territorio nacional por el principio de extraterritorialidad, subprincipio de defensa o de reserva. ¿Se acuerdan que está el principio de extraterritorialidad? Que nos dice que hay ciertos delitos que Guatemala puede perseguir aunque se cometan fuera de su territorio, y lo divide en tres subprincipios: el de nacionalidad, el de reserva o defensa y el de universalidad. Y por eso les digo que todo lo que aprendimos en Penal 1 y Penal 2 tiene que estar presente aquí en Penal 3, porque aquí es donde los vamos a estar usando. Bueno, entonces ya vimos, fabricar es un delito y alterar moneda de curso legal, tanto nacional como extranjera, es otro. Ahora, ese tercer delito también, por favor, lo leemos, don Augusto. Ok. Artículo 315. Las sanciones señaladas en los artículos anteriores se aplicarán en los respectivos casos a quienes a sabiendas introdujeren al país moneda falsa o alterada. ¿Qué tipo de norma es esta? ¿Es una norma penal completa, incompleta o en blanco? Es incompleta, Lick, porque tiene que irse a otro artículo para que se establezca la sanción. O sea, si es una norma que nos dice que cuando se cometan las dos anteriores, pero se introduzcan al país ese producto, lógicamente se va a cometer un delito. Y como no tiene pena, no puede ser una norma completa y tampoco tiene supuesto. Aquí lo único que hay es que se presume que esto está en el extranjero. Es un delito fronterizo porque implica que se introduzca de un país a otro. Esta norma nunca se puede aplicar si yo yo fabrico moneda en la zona 5 y la estoy queriendo introducir en bancos de la zona 1, porque ahí no hablamos de fronteras. Este delito requiere necesariamente que haya un tercer país de donde se está queriendo introducir la moneda, ya sea de fabricación falsa o alterada, moneda de curso legal. Bueno, cualquier duda o pregunta me la hacen al terminar de explicar el artículo.
Vamos a hablar ahora de los documentos. Ustedes saben que los documentos, como medio de prueba, han sido históricamente reconocidos. Por documento a veces se entiende cualquier objeto donde hay testimonio de algo, pero a nivel de derecho penal, por eso hablamos mejor de documentos, porque el documento implica algo por escrito, revestido de formalidades o no, porque hay documentos públicos y privados. ¿Cuál es la diferencia? Los públicos los hace el Estado a través de instituciones o a través de personas determinadas a las que el Estado les reconoce la fe pública. Nosotros como notarios podemos emitir documentos que tienen fe pública y por eso en la ley o ante la ley nos reputan como funcionario público por esa función notarial de dar fe pública y entonces somos funcionarios públicos. Eso está en las disposiciones finales del Código Penal, que somos funcionarios públicos. Y entonces dijimos documentos públicos que tienen que ver con el Estado o por delegación del Estado y documentos privados que son los que hacen los particulares entre sí. Entonces tenemos dos delitos centrales de cuya, digamos, interpretación vamos a tener bien claro. Un documento, cualquier documento, está constituido por el objeto mismo del documento y las ideas que están inmersas en ese documento, es decir, lo que se está probando. Si yo tengo aquí una escritura pública, que es un documento público, y vengo y en una de esas hojas de protocolo que usan los estudiantes de último año, hago una escritura y se la doy a firmar a las partes y le pongo el sellito y todo, ahí estoy haciendo un documento público falso, ¿ya? Como dice el artículo 321. Leámoslo, Augusto. Okay. Falsedad material: quien hiciere en todo o en parte un documento público falso o alterare uno verdadero de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Ok. Entonces, primer verbo rector, hacerlo todo el documento falso. Vengo yo y tengo mi computadora y me hago un DPI totalmente falso. O vengo y me deben a mí en una promesa de venta. Me dieron 50,000 quetzales y yo con una máquina de esas eléctricas pongo que no fueron 50,000, sino que fueron 500,000.
O sea, le agrego los ceros y le agrego en letras para que diga 500,000. Estoy alterando un documento público y entonces o lo hago o lo altero. Prácticamente estoy cometiendo falsedad material porque o estoy haciendo esto totalmente o lo estoy alterando, modificando. ¿Ya? Esa es la falsedad material. En cambio, en la falsedad ideológica, leámoslo, don Augusto. Falsedad ideológica, quien con motivo del otorgamiento, autorización o formalización de un documento público insertare e hiciere insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento debe probar, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Entonces aquí ya la alteración no está en que yo modifique este documento o lo haga falso, sino que, por ejemplo, tengo mi papá que ya está en estado de muerte por la enfermedad y entonces llevo a un notario para que él redacte su última voluntad, o sea, otorgue un testamento. Pero anteriormente, cuando yo llevo en camino al notario, le digo, mire, vamos a poner, como vamos a estar solos con mi papá, vamos a poner que todo me lo deja a mí, heredero universal a mí. Y yo entonces, en cuanto me caiga la herencia, yo le voy a dar a usted tanto. Le doy ahorita tanto y cuando ya esté la herencia, le doy el resto. Ahí el documento es verdadero porque lo está haciendo un notario que está autorizado para eso. Pero la idea que se está insertando es falsa. Porque tal vez el señor quería dejarle a él y a sus otras 2 hijas partes iguales, pero el notario cuando escribe lo que le dijeron y no lo que el sujeto está diciendo. Entonces ahí se está insertando una idea falsa. ¿Se dan cuenta? La fabricación o alteración se hace en el momento o posteriormente sobre un documento auténtico. En cambio aquí se insertan ideas falsas en un documento y eso solo lo puede hacer el que lo otorga o el que lo autoriza. Entonces vemos que son conductas totalmente distintas y en ambas debe ser perjudicial o posiblemente perjudicial a un tercero. En el caso de que yo haga, por ejemplo, un DPI falso, donde me ponga como soltero y no como casado, y lo uso para casarme nuevamente, hay un resultado adverso para la persona que me creyó soltero. En el caso del testamento, que es falsedad ideológica, los que se van a ver perjudicadas son mis hermanos, porque las estoy despojando de la voluntad que dicta el testamento. Entonces, esa es la diferencia, que uno se hace sobre el objeto, ya sea haciendo totalmente falso o alterándolo, y el otro se hace al momento de autorizarlo, insertando ideas falsas. O sea, el documento sigue siendo auténtico, pero las ideas son falsas. Ahora viene una pregunta. Jimena Hernández
Buenas noches, Lick. Gusto de saludarlo. Mi pregunta es sobre al momento de que ocurriere que, bueno, con el ejemplo que da, ¿verdad? Del testamento. Entonces, la sanción se le da a la persona que solicita, en este caso, que inserten esa información o al licenciado que fue quien colocó la información y dio fe de que eso era así. Mire, pues, ahí hay una participación de dos personas. Por eso se llama una autoría y hay dos autores o hay una coautoría. El notario, que es el que otorga el testamento, es el autor directo. Porque él pudo haber dicho, no, no me presto para eso. Y entonces nunca se hubiera cometido el delito. Ya. Entonces él es el autor directo. El otro es otro partícipe que está reconocido como autor también en la legislación, que se llama el autor intelectual o inductor, que es el 36, inciso segundo. Por eso a la hora de responder la pregunta ¿quiénes son penalmente responsables? Sería tanto el pariente, el hijo, como el notario. ¿Cuál es su grado de participación? La del hijo es inductor y la del notario es autor material o autor directo. Fundamento legal 35 y 36, uno para el notario y dos para el hijo. Ya. Sí, muchas gracias. Por eso es que es importante que todo lo de penal 1 lo usemos correctamente aquí en penal 3. Dijimos que habían documentos públicos y privados, que los privados los hacen los particulares. Entonces, van desde una carta hasta documentos o contratos con firmas legalizadas, pero son hechos por los particulares. Entonces, vamos a ver, leamos el artículo 323. Falsificación de documentos privados. Quien en documento privado cometiere alguna de las falsificaciones a que se refieren los dos artículos anteriores será sancionado con prisión de 1 a 3 años. ¿Qué tipo de norma es esta? Tiene bien clara la pena, pero los supuestos hay que buscarlos en los artículos anteriores. ¿Qué norma es? Incompleta, licenciado. Incompleta. En blanco. Cuando una norma tenga señalada la pena, pero los supuestos, el tipo penal objetivo, haya que armarlo con otra norma, se habla de normas o leyes penales en blanco. Las que tienen bien señalada la pena, pero cómo se integra la norma, los supuestos de hecho, el tipo penal objetivo, hay que buscarlo, ya sea en el mismo Código Penal, ya sea en una ley aparte, civil, administrativa, o en disposiciones de acuerdos gubernativos. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que salieron normas para controlar la pandemia? Y si uno no cumplía con esas normas, hay un delito que se llama contravención de medidas sanitarias, 300 tantos del Código Penal. Entonces, para saber cuáles eran las contravenciones sanitarias, por ejemplo, se dijo que había que usar mascarilla en la calle, en público. No se podía estar en reuniones de más de tantas personas
que tenía que haber una distancia de tanto entre persona y persona en las filas o en los buses. Entonces, esas normas que eran el supuesto de hecho, el elemento de hecho, el supuesto fáctico, estaban en el acuerdo gubernativo, pero la pena sí estaba bien especificada en el delito de contravención de medidas sanitarias. Esa es una norma penal en blanco. Las incompletas son las que tenemos, por ejemplo, en los primeros 122 artículos que contienen principios y nos dicen, por ejemplo, el principio de legalidad. El principio de legalidad no tiene ni supuesto ni consecuencia, ni tipo penal ni punibilidad. Solo nos dice el principio básico de que no puede haber delito ni pena sin ley anterior. Entonces las normas incompletas son normas que nos dicen principios o información sobre cómo aplicar los delitos. Esas son las tres clases. Las normas completas, que son delitos que tienen tipo, objetivo y consecuencia, punibilidad. Las normas incompletas, que solo son principios o reglas. Y finalmente, las normas en blanco que tienen la pena, pero el supuesto hay que buscarlo en otra ley. ¿Sí? Licenciado, buenas noches, gusto en saludarlo. Sí. ¿Será que puede repetir lo de las normas? Disculpe, licenciado. Mire, compañero, ese está en penal 1, vaya y búsquelo, porque, o sea, no puedo estarme tardando. Esas son cosas que aprendieron en penal 1 y que ya ahorita las deberían de saber. Pero no, así rápidamente, norma completa, la que tiene delito, que tiene tipo objetivo y punibilidad. Norma incompleta son aquellas normas como los primeros 122 artículos que nos dicen principios, por ejemplo, el de legalidad, el de extraterritorialidad, el de territorialidad, que nos sirven para usar los delitos. Y las incompletas o en blanco, que tienen bien definida la pena, pero el supuesto de hecho o el tipo objetivo se integra con normas del mismo código, de otras leyes o de otras disposiciones. Gracias, Alex. Pero sí les ruego que estudien, porque yo no puedo estarles dando aquí penal 1, penal 2 y penal 3, no nos da tiempo. Entonces, por favor, repasen. Ahí tienen sus libros, ahí tienen sus apuntes y sobre todo sus programas. Todo lo que yo les hable está basado en los programas de penal 1 o penal 2 y se usa en penal 3, ¿verdad? Digamos esta equiparación de documentos, a ver, don Oscar, ¿qué clase de norma es? Léala y me dice qué clase de norma es. Con gusto, licenciado. Equiparación de documentos, artículo 324. Cuando los hechos previstos en los dos primeros artículos de este capítulo recayeran en títulos de crédito, nominativos o a la orden, o en letras de cambio u otros títulos transmisibles por endoso, el responsable será sancionado en los respectivos casos con la pena que los mismos artículos establecen. ¿Qué tipo de norma es? Norma incompleta, licenciado. Exacto. Porque lo que nos está diciendo este artículo es que por la importancia que tienen ciertos títulos de crédito, se van a equiparar
a documentos públicos. Por eso habla de los primeros dos artículos, falsedad material y falsedad ideológica. Y entonces estos documentos que son de gran valor a nivel del comercio se reputan como documentos públicos. O sea, es una norma que no nos da delito alguno, sino que solo nos equipara los documentos a documentos de carácter público. Bueno, vamos a terminar aquí con el uso de documentos falsos. Obviamente, quien hace un documento falso, él, ¿con qué fin lo hace? ¿Cuál es la finalidad de hacer un documento falso? Con el fin de engañar, licenciado. De usarlo. Usarlo para engañar, usarlo para tener algún beneficio, pero es usarlo. Si yo vengo y soy un adelantado en la tecnología y tengo acceso a una computadora de las modernas que crean objetos y todo, y me hago un DPI y lo hago para poder comprar licor en cualquier lugar, porque ya soy mayor de edad, el fin es usarlo. Ahora le damos el 325, por favor, don Augusto. Ok. Uso de documentos falsos. Quien, sin haber intervenido en la falsificación, hiciere uso de un documento falsificado a sabiendas de su falsedad, será sancionado con igual pena de la que correspondiere al autor de la falsificación. Entonces, si yo uso un documento que yo falsifique, pues me van a poner el delito por la falsificación, ya sea material o ideológica. Pero cuando yo no intervengo en la falsificación, por lo difícil que es falsificarlo o por cualquier circunstancia, yo quiero viajar a un país y entonces voy allá a la Sexta Avenida y con aquellos tramitadores les digo, mire, yo quiero irme del país a Estados Unidos y tiene pasaporte. No. Mire, pues, si usted quiere, yo le saco su pasaporte, le cobro 1,000 quetzales. Si lo quiere con visa, le cobro 6,000 quetzales. Entonces, imagínese usted, me van a dar el pasaporte con visa en 6,000 quetzales. Obviamente, ese pasaporte es falso y seguramente la visa también. Cuando yo me presente al aeropuerto, van a ver que el documento es falso. Y entonces, si yo estoy usando un documento falso, el delito que voy a cometer es este 325. Lógicamente me van a preguntar si eso lo falsifiqué yo lo voy a negar, yo voy a decir que lo compré, y entonces cuando me pregunten en dónde lo compré, van a ir a buscarme a mí allá a la Sexta Avenida para perseguirme. ¿Por qué delito? Por el de falsedad material de documento público. ¿Ya? O sea que cuando usted no falsifica el documento, pero solo lo usa, comete este delito. Si lo falsifica y lo usa, solo lo ponen por falsificación de documentos. ¿Quedó claro eso? Si yo falsifico y lo uso, solo cometo un delito, porque la finalidad de falsificarlo era usarlo. Ahora, si yo no lo falsifico, pero lo uso, cometo este delito de uso de documentos falsos.
Licenciado, buenas noches. Una pregunta, solo una duda con esta partecita donde dice sin haber intervenido en la falsificación, quiere decir que sí sabía que estaba falsificando. O sea que él no lo falsificó, sabía que era falso. Pero sí sabía que era falso. Sí, ahí mismo lo dice, a sabiendas de su falsedad. Ah, bueno, entonces sí tenía conocimiento de que era falso. Y aún así lo utilizó. Ah, ok. Gracias. Y es que generalmente la persona, cuando quiere hacer algún trámite legal, licencia, pasaporte, va y compra el documento a sabiendas de que es falso. Y después lo usa. Si lo descubren, lógicamente va a haber uso de documento falso. Doña Brenda, Judith. Sí, licenciado, solo a manera de comentario, fíjese que hace unos días conocí a una persona que también está siendo acusado por este delito, por el hecho de que él se convirtió en piloto de Uber y el Uber tenía placas de papel, porque un tiempo no hubieron placas de metal acá en Guatemala y el dueño del vehículo no hizo el cambio de placas todavía, pero lo que este señor hizo fue ponerle fotocopia al carro, fotocopia de las placas, argumentando que no se deterioraran las placas de papel, ¿verdad? Y que si detuvieron al conductor y ahorita tiene arraigo, está yendo a firmar una vez al mes al juzgado y tiene audiencia ahorita en marzo, según me estaba contando, por delito de falsificación, ¿verdad? Bueno, mire, ahí habría que ver bien, ahí no le puedo decir yo la defensa porque no estoy autorizado, pero sí, digamos, el uso es el que le deberían de poner, porque inclusive las placas no las falsifica él, no las hace él, va. Ahí podría ser uso más que falsificación, pero se puede demostrar en juicio, porque como cuando usted compra un carro, compra el carro con todas las placas. Si las placas todavía están en trámite o si se perdieron y las está reponiendo, todo eso se puede demostrar. Ok, gracias, licenciado. Bueno, entonces, compañeros, hasta aquí la clase de hoy. Por favor, quiero que me lean del 326 al 339 para la clase del día martes. Pero además para el miércoles van a tener una tarea. Les voy a explicar la tarea independientemente de que mañana la voy a publicar en Classroom. Y esa tarea la van a tener que hacer y la pueden subir hasta el miércoles de la siguiente semana a las 12 de la noche. Entonces, va a estar publicada la tarea y cuándo la tienen que subir para que ustedes la puedan subir. ¿Qué van a hacer? Si ustedes se fijaron, yo les subí la Constitución Política de la República comentada por la Corte de Constitucionalidad con fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Van a leer los primeros 46 artículos. ¿Ya? Van a leer los primeros 46 artículos. Entonces van a decir, bueno, aquí se protege la vida, la integridad. Bueno. Los otros del 326 al 339. Pero para la tarea que se entrega el miércoles a las 12 de la noche, van a hacer lo siguiente. Van a hacer un cuadrito de 3 columnas a mano. Van a poner Constitución Política de la República de Guatemala en la primera columna, Convención Americana de Derechos Humanos en la segunda y Pacto de Derechos Civiles y Políticos en la tercera. Entonces vamos a ver
Guatemala protege la vida en el artículo 2. Donde protege la vida el Pacto de San José, y lo van a encontrar en el artículo 4. ¿Y dónde protege la vida el Pacto de Derechos Civiles y Políticos? En el artículo 8. O sea, ustedes ponen en la primera fila, la vida la protege el artículo 2 de la CPR. En el segundo ya no me ponen texto alguno, sino que solo me ponen el artículo y el inciso en que se protege la vida en la Convención y el que se protege la vida en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. ¿Ya? Solo los primeros 46 y las normas que reflejen esa protección, tanto en la Convención como en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, porque ahora nosotros como penalistas ya no podemos usar solo el Código y la Constitución, sino que hay que usar todas las normas de derechos humanos atinentes a nuestro caso. Yo le estoy poniendo 3, pero son como 40 las que están vigentes en materia penal. Entonces, lo hacen en una hoja así con regla bien bonita, con letra clara. Le toman foto y esa foto o ese escaneo lo suben ustedes a la página. ¿Sí? Muy bien, licenciado. Muy bien. Se los voy a poner por escrito también el día de mañana, donde voy a habilitar al día miércoles de la otra semana para que lo entregue. ¿Ya? Hasta las 12 de la noche. Está bien, licenciado. Licenciado. Bueno, entonces llegamos ahí, compañeros. Vayan a descansar, vayan a comer. Y un gusto saludarlos. Y aquí vamos a estar trabajando los martes y los jueves, salvo que tengamos laboratorio o algo, para que también ustedes trabajen por su cuenta en actividades autoformativas. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Que descanse. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche.